Entrevista el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Rafael Tobías Crespo, diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional y importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Tobías, encantado de tenerte en el programa. Buenos días, ingeniero. Para mí es un placer, es afortunado estar con usted y con Jacqueline también. Hola. Gracias por la invitación. De verdad que me siento aquí no solamente entre amigos, sino como una peña, muy relajado. Eso es lo que vamos a tratar. Y con Tobías siempre... saludando a los televidentes, que siempre le seguimos temprano. Con Tobías es imposible no tratar el tema del tránsito, pero yo me voy por otra vertiente, no por la ley, porque todo el mundo sabe que tú fuiste el autor de la ley, hubo muchas esperanzas, pero todo sigue igual, no. Yo quiero referirme al tema de los corredores, porque he visto que van 3 corredores, el primero, Antonio Marte, el segundo no recuerdo a quién, Cambita. A Cambita, el tercero a Apolinario. El mismo Cambita. ¿Es el mismo Cambita? Sí. Él le dieron el de la Chales Es que él se llama Alfredo Pulinario Cambita. Cambita es un apodo. Apodo, bien. Entonces, eso está contemplado en la ley. ¿Realmente eso beneficia de que porque retiran carro viejo por guagua nueva, se beneficia el usuario con un buen precio? ¿Cuál es tu opinión sobre esos corredores? Mire, ¿Y qué va a pasar con ONSA? Bueno, una gran preocupación tenemos, ingeniero, porque de verdad que la ley 6317, el cual logramos un gran consenso, establecía la transformación del servicio de transporte, poniendo siempre en el centro de las decisiones, tanto de políticas públicas del gobierno y de los privados, al ciudadano de a pie, al pasajero, a la persona que se moviliza. Pero no que se haga lo que se está haciendo con los corredores, que ya nosotros lo hemos denunciado. La ley establece un plan a 10 años de deschatarrización del parque vehicular y apuesta a la masificación del transporte público de pasajeros. Eso implica construir más líneas de metro, de trenes, de monorriel, de establecer lo que le llaman los corredores, como se está haciendo, pero no como debe de ser, y entraría a los detalles, que las rutas alimentadoras conectaran lo que serían las rutas troncales, y establece un plan de movilidad urbana sostenible a 20 o 30 años, donde se identifiquen todas las necesidades de desplazamiento en la República Dominicana, y también establece el sistema integrado de transporte público, que es lo que llaman los corredores. Ahora, en la conversión de los corredores se ha violado la ley y se han hecho muchas cosas que no va con lo que establece ahorita de la dignificación del ciudadano. En el caso específico, por ejemplo, que ya yo había dicho, había tomado un turno, en la Núñez de Cáceres, primero no se están licitando, la ley establece que se liciten, que los que eran sindicatos pasan a ser empresas, porque en definitiva, por lo que le llaman el uso y costumbre y la tradición y el derecho consuetudinario, el 80% del transporte público lo da un privado. Cuando tú estableces los 266,000 pasajeros diarios que mueve el metro en la línea 1 y 2 y el teleférico y la ONSA, no llega al 20% de lo que se transporta a nivel nacional, de que son 3 millones de pasajes de ida y vuelta que se dan en la República Dominicana. Entonces, entran con los corredores, se hace un fideicomiso. La ley no obliga a un fideicomiso. Hay una vocación privatizadora de este gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM, que no fue eso que le ofertó a la República Dominicana y al país. Cuando nosotros terminemos de aquí al 2024, no va a haber ningún bien público, porque hay una serie de compromisos con sectores que esa fue la apuesta. Y lamentablemente la clase media privada, la clase media y la gente de abajo, del primer y segundo quintil, van muy forzados. En ese sentido, ¿qué se hizo en ese corredor? No se licitó, se estableció un pasaje a futuro sombra para lograr un subsidio. Yo digo que eso fue a propósito, claro. Dimensionaron. Pues salimos de una carretera por eso. No, porque han dicho que la ONSA sale caro, pero quienes han salido caros son ellos. Si usted calcula del año 79, 80 para acá, mucho dinero en millones de dólares y de pesos se ha dado a ese sector y los problemas no se han resuelto. Entonces, sin embargo, la ONSA a quien transporta es al pobre. Y el presidente de la República, lamentablemente, se está montando en vehículos privados. Es decir, el mensaje que está mandando es: me monto en un corredor privado, privatizo el transporte, saco la ONSA, que es público, le damos subsidio, porque a ellos le están dando millones de
de galones subsidiados, y también le están dando dinero, porque no han alcanzado, Jacqueline, también la ruta, es decir, la licencia de operación que ellos deben pagar. Yo no sé si esos prestadores, por el uso, porque la ley dice... crea un monopolio. Sí, en todos los sentidos, porque yo definiré quiénes están ganando en esto de los corredores al final. Entonces, establecieron un pasaje de 12.500 personas diarios, y en el corredor no se transportan ni siquiera 6.000. Lo que significa que sobredimensionaron ese... Espérate, Tobías, ¿quién se inventó eso? No, eso viene desde el gobierno anterior. La ley no establece eso. La ley establece licitación, que entren todos, que se defina. Lo que le obliga a la ley es que los sindicatos pasen a ser empresas, no el fideicomiso. El fideicomiso, ingeniero, se está dando por 10 años. Y la ley establece que la licencia de operación es por 5 años. Y ahí también se está violando la ley. Pero échese para atrás, que no vamos a entrar en ese tema porque es muy largo. El FITRAN es peor, que es el para construir los metros, los monorrieles. Ese es a 40 años, un fideicomiso a 40 años. Entonces, en este es a 10 años, el gobierno se comprometió en el de la Núñez a pensionar a todos los choferes que excedieran de 65 años. No han cumplido. Esos ciudadanos, algunos con cáncer, con problemas de la próstata, están esperando esas pensiones. Pero también se comprometió, y no le veo sentido entonces a esa transformación, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque ellos, al no lograr el punto de equilibrio, están económicamente los propietarios sin recursos, recibían cada propietario por lo menos 3.000 pesos diarios que le daba el chofer. De los 88 que estaban ahí, solamente pudieron emplear 24 choferes, los otros están pendientes de pensión, y los vehículos que se lo iban a comprar para darle de baja, al no tener los recursos, los propietarios se desesperaron y lo vendieron y ahora están en la San Martín. Entonces, ¿qué sentido tiene, verdad? No hay descharratización. Esa descharratización, sacarlo de la Núñez para moverlo a otro corredor, que no sea entonces que darle a un sector parte de lo que es un compromiso. ¿Y quiénes ganan aquí? Bueno, gana el que vende las guaguas, porque las guaguas se están vendiendo a un solo dueño, un solo proveedor, una sola marca, que debe ser una especificación, ¿verdad? Y que sean de diferentes marcas. Pero también, ¿quién gana? La fiducia del Banco Reserva, que no es una obligación, es una opción. La fiducia le cobra un fee mensual, que lo descuenta automáticamente de los flujos. Gana el Intran, porque el Intran, junto con una empresa, cobra el 100% de lo que paga el pasajero manual, y solamente se cobra automático el 20%, pero cobra por el 100%. Pero también estas personas, muchos se están desesperando y están vendiendo su derecho, su titularidad, porque al no estar recibiendo dinero, entonces el ciudadano de a pie, ¿por qué pierde? El pasajero, le ponen el pasaje de 15 a 35 pesos. Le están aumentando 20, así que la privatización que ha llevado a que el transporte sea más caro, pero no solamente eso, sino que le quitan la onza, le sacan el corredor público que tiene guaguas, y yo vi ahí un conflicto que hay entre uno de los prestadores y el director de la onza, que dijo que las guaguas de la onza son Mercedes-Benz, son Volvo, y que estas son que son, y no quiero mencionar el país, ¿verdad?, que son de otra calidad, y que en definitiva tienen mejor calidad. Entonces, desde el punto de vista de los vehículos, hay que ver qué cantidad de años va a durar estos vehículos, porque la apuesta debe ser a que el transporte sea eficiente y eficaz, como dijo el ministro de la Presidencia, y nosotros así lo entendemos, pero también debe ser eficiente los privados y el metro de Santo Domingo, pero para que el gobierno entienda, el transporte público de pasajeros tiene un componente humano, un componente social. Y se ha demostrado que el pleno desarrollo de los mercados, la libre empresa, no ha podido resolver los problemas de todos los países. Y el Estado debe entrar con su mano reguladora. Y si el Estado, aún la onza, la quieran privatizar, porque el objetivo al final es eliminar la onza, privatizarla, sacarla de funcionamiento, el metro de Santo Domingo, y entonces a través de un fideicomiso que está a 40 años, van a entrar de manera vinculada como fideicomitente adherente y fideicomitente vinculado. Todos estos corredores van a entrar a un gran fideicomiso que se va a administrar desde el Ministerio de la Presidencia. Aquí se está violando, ingeniero, la Constitución y las leyes, porque se le quita competencia al Intran con esto de la oficina que creó el Ministerio de la Presidencia, la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana, y también ahora creó otra figura
desmembrando la ley 637, que es un director del gabinete de transporte, no sé si usted vio el decreto, que crearon otra figura, es decir, le estamos quitando competencias al Intran, al Ministerio de Obras Públicas. La ley ordena en el artículo 356 lo que se debe hacer con la ONSA, que es convertirla en una empresa del Estado, eficiente y eficaz, pero no privatizar y eliminarla para darle eso al privado. Pero también en el caso de la OPRE, ¿qué dice la ley? Que en un periodo, en un plazo de 6 meses, igual que la ONSA, el gobierno debió desagregar las funciones de planificación, diseño y construcción de sistemas masivos y la parte operadora, convertirla en un operador público del Estado eficiente también. Y luego que compitan con los demás prestadores privados. Así es que está establecido en la ley. Entonces, en los corredores hay muchos inconvenientes, se está violando la ley. Yo creo que eso no fue lo que los 15 congresistas durante más de 5 años y medio, en el caso particular nuestro, yo empecé en el 2005, yo duré 12 años y pico, y aquí en estos programas con Jacqueline y con usted discutimos antes de ser promulgada, y entendemos desde la fuerza del pueblo que hay una contrarreforma de este gobierno de echar para atrás los avances que iniciaron con el gobierno de Leonel Fernández. Leonel Fernández que inicia el metro de Santo Domingo en el año 2004, con muchas quejas, pero vaya, quítele el metro de Santo Domingo a la capital y al Gran Santo Domingo, 266,000 pasajeros, pero fue el creador de la ONSA para que estuviesen los corredores exclusivos. Y este gobierno no tiene planes, porque en definitiva, ¿qué es lo que está haciendo? Dándole continuidad a lo que inició en el año 96, 97, con la AME, la ONSA, los corredores, el transporte masivo, que son las apuestas que tiene la ley, y sobre todo a que había 10 instituciones, y entonces este gobierno ahora está creando más por decreto, entelequias, instituciones fantasmas, que yo sé que hay compromisos políticos, pero esto no debe llevar a que nosotros echemos atrás 20 años de consenso a nivel de aprobar esa ley y los avances que se esperaban en los próximos 20 o 30 años con una aplicación correcta. Nuestro parecer desde la Fuerza del Pueblo es que la mejor forma de reformar el transporte dando cabal cumplimiento a la ley 6317, que hubo un consenso político, empresarial, de todos los que intervienen en el sector, y no echar atrás esos cambios. Esperemos, porque una de las cosas que me han dicho en los últimos 5 años, ingeniero, como autor de la ley, es que había llevado tranquilidad, que ya estos problemas que habían entre los choferes, los sindicatos, se había apaciguado, pero parece que han vuelto a resurgir. No, ahora es peor. Parece que han vuelto a resurgir. Y esperemos que el gobierno tome en cuenta esto, porque también hay muchos intereses. Hay muchos intereses y se dice que han puesto al ratón a cuidar el queso. Ay, Dios mío. Con tu permiso, Tobías Crespo, volvemos. Ahora vamos a hablar de política partidarista. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, Partido Fuerza del Pueblo. Tobías, mira, es indiscutible, pero es que no pasamos años hablando de cómo mejorar el tránsito y el transporte en la República Dominicana. Por muchas razones, incluidos los accidentes de tránsito y por default también el gran congestionamiento que hay. Y estamos como chivos sin ley. La ley era la esperanza, pero seguimos con un caos que cada día crece, porque ahora el problema en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional se ha replicado a otras provincias, como Santiago, provincia de la Altagracia, donde La Vega, La Romana, San Cristóbal. Óyeme, se ha convertido en un desastre y entonces no hay esperanza. Es decir, o tenemos que acostumbrarnos a este caos de gastar gasolina en exceso por los tapones y porque estamos como estamos. Bueno, sí, nosotros entendemos que la apuesta de la ley, como dije anteriormente, era la masificación y a la colectivización. Cuando eso se logre, que el transporte público tenga frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes capacitados, que la seguridad de que el pasajero va a llegar de origen al destino de manera segura, porque el transporte masivo es más seguro que el privado, que el motoconcho y el transporte de vehículos de cuatro plazas, menos atraco, menos violaciones, más seguro. Y que cuando se tenga la integración técnica, operativa y tarifaria, que tú puedas desde una tarjeta tomar, por ejemplo, una ruta de la ONSA o del sector privado o del metro, y moverte a través de cada una, y va a bajar el pasaje, porque hoy por hoy, Jacqueline, lamentablemente el dominicano de los primeros, yo le llamo el primer y segundo quintil, para no decir los más vulnerables,
pagan alrededor de 20, 25, 30% de sus ingresos, los que ganan menos de 10,000 y 20,000 pesos, para llegar de la casa al trabajo y de vuelta del trabajo a la casa, donde la mayoría de los países de América Latina es un 4, como máximo un 6. Es decir, aquí se está pagando un transporte caro, y ineficiente, ¿verdad? Caótico, sí, inseguro. Todo lo que tú mencionaste en el segmento anterior, ¿desdice la ley los objetivos? No, porque ha sido la aplicación de la ley. Mira, pero por la eso, ley, decir que tú decías que la ley era la solución. La ley era parte de esa esperanza y de esa solución, pero su correcta aplicación. Pero entonces estas acciones, vamos para atrás entonces. Bueno, la ley es el marco jurídico y la norma que traza la ruta crítica de los próximos 20 o 30 años. Pero en la ley está todo, y no se ha cumplido, y por el contrario, se ha violado. Entonces yo creo que nosotros desde la Fuerza del Pueblo estamos advirtiendo de todos los problemas de violación a la Constitución, de violación a las leyes, de que en definitiva no se está poniendo al ciudadano, porque el ciudadano no está recibiendo los beneficios de que una privatización lleve el transporte más caro, pero no solamente ese, que le quiten lo público y que no esté ganando el pasajero, porque nosotros siempre pensamos, Jacqueline, en la dignificación del transporte público de pasajeros. Cuando el gobierno empiece a poner en el centro de sus políticas públicas y los prestadores privados al pasajero, nosotros vamos a ver un cambio en la dignificación, en ese trato. Mientras no sea así, que los intereses se impongan sobre la ley, nosotros vamos a estar exigiendo, porque déjame decirte que todos los partidos políticos me asignaron a mí como autor de la ley, el fiscalizador de ella. Por eso es que yo estoy defendiéndola en todos los escenarios. Me han llamado algunas personas, pero yo tengo el deber y la responsabilidad de defender el cumplimiento de esa ley, porque fue un parto. Ustedes saben que fue poner de acuerdo a tantos sectores, fue muy difícil para nosotros. Fueron más de 5,000 horas de trabajo, más de 4,400 reuniones de comisiones, vistas públicas. Recorrimos el país con todos los sectores y tratamos de convencer. Y la ley está ahí, lo que hay es que aplicarla. La ley te aporta, pero no es la solución completa, porque se necesita la voluntad política, y precisamente la voluntad política no va en cumplimiento de la ley, sino en una contrarreforma y en privatizar todo, y que esa voluntad política asigne recursos al sector. Pero cuando tú le quitas la onza, le aumentas el pasaje, le da un subsidio. Por ejemplo, el mes de diciembre un diputado del mismo gobierno denunció que al corredor de la Núñez le depositaron 40 millones de pesos. ¿Y por qué? Si es privado. Pero le dan gasoil subsidiado. ¿Y por qué si es privado? Entonces sale caro la onza, que es el ciudadano, el pueblo que se transporta, que es del Estado y que es para el Estado. Entonces yo creo que está saliendo más caro lo otro. Entiendo yo desde la perspectiva justa. No era barata, ni tampoco fue bien Hay una onza que era 10 pesos y otra 15, la de 15 creo que era con aire. Pero es lo que se gastaba en ella, y los cementerios de la onza que hemos visto, y los escándalos de corrupción. Entonces, por eso es que la ley habla y establece en el artículo 356 que la onza debe convertirse en una empresa del Estado eficiente. Cuando tú la conviertes en una empresa, tal cual, por ejemplo, está Seguro Banreserva, y disculpen la publicidad aquí, el Banco de Reserva, y los operadores, o ETEC, por ejemplo, que es una empresa del Estado, se manejan con criterios diferentes a lo que es una oficina pública. Todavía hoy por hoy, la OPRE y la ONSA son una oficina del Estado que tiene una cantidad de empleados, por ejemplo, creo que la ONSA llegan a 7,000 y pico. Es decir, tiene que ser más eficiente. Tobías, ustedes ayer tenían una actividad de juramentación y la suspendieron por el fallecimiento de doña Rosa. Me dicen que vienen sorpresas por ahí en estos días y ayer de gente importante juramentándose en la Fuerza del Pueblo. Sí, la Fuerza del Pueblo hemos estado trabajando de manera incansable y permanente y constante en establecer un plan de afiliación, de crecimiento y también de juramentación de diferentes personalidades. Seguirán viniendo nuevas personalidades, más congresistas vendrán, no solamente del Partido de la Liberación Dominicana, del cual salió la Fuerza del Pueblo debido a la división, sino de otros partidos, el presidente Leonel Fernández de manera frecuente. Y durante todo este año, ingeniero, el presidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo estará recorriendo todo el país, juramentando las direcciones medias, las direcciones de base, porque estamos conformando la gran estructura. Este año 2022 es el año del avance, el 2023 de la consolidación y el 2024 de la gran victoria
hacia el Palacio Nacional con la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Estamos trabajando de manera incansable en cada una de las provincias, organizándolo por territorio, por recintos, por colegios electorales, formando a ese gran batallón, porque la estructura de un partido político es la que permite movilizar los votos, y nosotros tenemos un presidente que su nivel de simpatía ya ronda en algunos casos 32, 35% a 2 años y medio. Cuando tú ves que desde 2 años y medio, 3 años, el pueblo, que es lo más inteligente, no hay nada más inteligente que la inteligencia colectiva, está apuntando a la fuerza del pueblo, está pero apuntando tiene mucho el rechazo, liderazgo de Leonel Fernández. Todavía, de que dicen algunos que tiene un 30% de rechazo, Leonel Fernández. Bueno, lo que pasa es que Leonel Fernández ha sido el gran aglutinador. Incluso si las cosas siguen como van, nosotros seguimos trabajando, Jacqueline. Leonel Fernández es el único que ha ganado sin problema en primera vuelta. Ganó en 2 vueltas en el 96 a un líder de masas internacional como José Francisco Peña Gómez. Ganó en primera vuelta en primera vuelta en el 2004. Se reeligió en el 2008 y logró que el expresidente Danilo Medina en el 2012 y el 2016, cargado sobre sus hombros, pudiera ganar. Es decir, como presidente del partido ha sido exitoso. Su liderazgo es el líder de la sociedad. Su liderazgo está por encima de la fuerza del pueblo, del PRD, del PRM, reformista, y no porque lo diga yo, los hechos están ahí, los resultados están ahí, un líder con dimensiones internacionales y sobre todo manejador de crisis, con capacidad para administrar el Estado, para gobernar, tiene en su plan lo que debe ser la República Dominicana, incluso sus realizaciones y su visión de futuro así lo demuestran, y lo estamos acompañando un grupo de personas con experiencia y jóvenes. Yo estoy sorprendido, Jacqueline, la cantidad de jóvenes, de mujeres talentosos que están entrando a la fuerza del pueblo. Tú lo ves en los programas, los voceros. Me encanta cuando veo diferentes voceros muy preparados en los diferentes temas, en las áreas sectoriales, defendiendo, trabajando por el partido. Es decir, que estamos en la ruta crítica y estamos en buen momento. Nosotros entendemos, como vuelvo y repito, 2022, el año del avance, 2023 de la consolidación y el 2024 de la gran victoria hacia el Palacio Nacional con Leonel Fernández a la cabeza. Rafael Tobías Crespo, muchísimas gracias por tu participación. Nos quedaron algunos temas, pero siempre hay la posibilidad de invitarte. El transporte nos quita mucho tiempo. Nos quita mucho tiempo. Debemos empezar pero es que es tan importante que además tú eres el que más sabes de eso. Gracias. Nos vamos a comerciales. Nuestro próximo invitado es Guillermo de la Rosa, de la Asociación de Suplidores de Buques de la República Dominicana.